En módulos anteriores vimos la definición de lo que era la derivada de una función. En general se definía o se denotaba como la derivada f' de x como el límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0, la derivada de la función f de x. Es decir, esto es otra función. Es otra función con una variable independiente x. F de x es otra función con una variable independiente x también. Pero esta función es distinta de esta. Lo que se habían dado cuenta los físicos es que la definición de lo que es una derivada les sirve para calcular la rapidez del cambio de la función en función de x. Que si uno grafica una velocidad en función del tiempo, por ejemplo, la derivada de la función distancia con respecto al tiempo nos da la velocidad. La derivada de la velocidad con respecto al tiempo nos dará la aceleración. El tema es que hay un motivo práctico en física y en otras ciencias para definir lo que es una derivada. Y lo hacen con esta definición. Ahora bien, alguien ya, como dijimos, se tomó la molestia de calcular las derivadas de funciones conocidas. Es decir, si tengo una función f de x, la derivada f' de x va a ser igual a de acuerdo al tipo de función. Para esto les recomiendo que vean, ya que son internautas, la página de Wikipedia de lo que es derivada. Así tienen bien explicada todas estas cosas. Vamos función por función. ¿Cuánto es la derivada de la función x elevado a la r? Donde r es un número real. Es igual a r por x a la r menos 1. ¿Esto hay que entender algo? No, no hay que entender absolutamente nada, hay que recordarlo. Hay que hacer memoria y decir la derivada de una variable independiente elevado a un número real me da, bajo el número y lo multiplico por r menos 1. No es entendimiento, es memoria. Y es igual a x a la r, implica que y' es igual a r por x a la r menos 1. Acá el multiplicando es 1, acá el multiplicando es 1 por r. Si tuviera y igual a por x a la r, ¿cuál creen que sería la derivada? Y'. Y sería igual a por r por x a la r menos 1. ¿Hay que entender algo? No hay que entender nada, hay que recordar que esto es así. Si queremos entender algo y llegar a explicar por qué la derivada de x a la r es r por x a la r menos 1, bueno, desarrollemos esto y ahí vamos a tener una explicación. Pero para estas funciones ya tan conocidas, lo mejor que podemos hacer es acordarnos las reglas para derivar. Si tenemos la función e elevado a la x, la derivada sigue siendo e
elevado a la x. Me dirán, ¿para qué quiero aprenderme esto? Ahora no lo están usando. Más adelante van a ver que es muy importante recordarlo. Por eso, recuérdenlo. Simplemente recuérdenlo. Si la función f de x es igual a por a, es decir, una constante elevado a la x, la derivada va a ser el logaritmo en base e de esa constante a, eso multiplicado por a la x. Insisto, es acordarse que esto es así, nada más. Sigamos con otros ejemplos. La derivada de la función logaritmo de x, logaritmo en base natural de x, es igual a 1 sobre x. Hay que entender algo acá, no hay que entender nada, hay que acordarse de que esto es así. Y después saberlo usar. Saberlo usar, ese es el secreto. Acordarse y saberlo usar. Por ejemplo, el logaritmo en base 10, así se denota la función logaritmo en base 10 de si le ponemos una a chiquita pasaría a ser el logaritmo en base a de x, sería igual a 1 dividido x por el logaritmo neperiano de a. ¿Por qué vemos esto? Y porque más adelante le va a servir. Por eso simplemente. Entonces hay una serie de funciones que son muy estudiadas y conocidas en la matemática y en la física, donde estudiamos ya el valor del logaritmo. El logaritmo de x a la r es r por x a la r menos 1, el logaritmo de e a la x es el, perdón, si una función es e a la x, la derivada es e a la x, si la función es a la x, la derivada es logaritmo de a por logaritmo neperiano de a por a la x, si logaritmo si la función es logaritmo neperiano de x, la derivada es 1 sobre x. Si la función es el logaritmo de x en base a, la derivada es 1 sobre x por logaritmo neperiano de a, etcétera, etcétera. Recuérdense por lo menos las funciones más conocidas. Si queremos recordar que también es muy importante las derivadas de algunas funciones trigonométricas, en realidad es fundamental, porque cuando uno habla de matemática también habla de trigonometría. Entonces recuerden los logaritmos de las funciones trigonométricas, que las funciones trigonométricas serían, por ejemplo, el logaritmo del seno de x, a que es igual el logaritmo, si la función es seno de x, y la función resultante, la función resultante derivada del seno es coseno de x. Si la función es coseno de x, ¿saben cuál es la derivada? No tienen que adivinarla, no tienen que adivinarla, tienen que estudiarla, menos el seno de x. ¿Por qué el menos? Bueno, estudienlo. Si no quieren estudiarlo, deduzcanlo de acá, derivenlo de acá. Se puede derivar esto, a partir de esta definición se pueden derivar todas las derivadas. Sigamos, entonces, si tenemos la función trigonométrica, dijimos el seno de x, el coseno de x
Y la otra función muy importante trigonométrica es la tangente de x. La derivada de la tangente de x es 1 sobre el coseno al cuadrado de x. O lo que es lo mismo, esto es lo mismo que poner 1 más la tangente al cuadrado de x. ¿Saben por qué esto es lo mismo? Si ponen 1 sobre coseno al cuadrado de x, si ustedes suman de un mismo ángulo el seno más el coseno, saben que le da el valor 1. Si hacen seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, esto es lo mismo que poner el valor 1. ¿Por qué? Por propiedades trigonométricas. Y abajo pongo coseno al cuadrado de x. Es decir, esto estoy reemplazando. En vez de poner 1, pongo esta propiedad. Entonces, 1 sobre coseno al cuadrado de x sería igual a... Acá puedo distribuir, puedo poner seno al cuadrado de x sobre el denominador común coseno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x sobre coseno al cuadrado de x. Es decir, que 1 sobre coseno al cuadrado de x sería igual a seno sobre coseno es tangente cuadrada de x más 1. Entonces estamos diciendo que 1 sobre coseno al cuadrado de x es lo mismo que la tangente 1 más la tangente al cuadrado de x. Son propiedades trigonométricas. La trigonometría es otro tema, no nos hemos metido todavía. Estamos hablando de funciones y de sus derivadas, tanto en el mundo, digamos, de una variable independiente elevada a un número real fijo, es r por r menos 1, las propiedades del exponencial de e a la x, etc. Ayer hemos hablado de una función particular. Les dejé como ejercicio calcular cuánto sería la derivada de la función f de x, donde esta función es una constante a chiquita sola. Esto es y, esto es x. Es decir, para cualquier valor de x, y vale a. Es este valor a. ¿Cuánto es la derivada? Digamos, por definición de derivada, si lo vemos desde el punto de vista de la definición de una derivada, nosotros veíamos que la derivada era la diferencia que había, si tenemos una función, la diferencia que había entre los valores de y, este delta de y, sobre los valores de x, este delta de x, cuando este h o delta de x tendía a 0, ¿cierto? Ahora, cuando la función es una constante, fíjense que este valor delta de i, es decir, la diferencia entre el valor actual y el valor y el siguiente valor, es 0. Es decir, esto es la recta constante. No hay diferencia entre el valor actual y el valor anterior. Entonces, esto, delta de i, siempre es 0. Más allá de lo que lo haga tender a x. Entonces, si hacemos el límite de lo que dijimos que era f de x, igual al límite de f de x más h. ¿Cuánto vale f de x más h? A menos f de x. ¿Cuánto vale f de x? A sobre h cuando h tiende a 0. Arriba tengo el límite de h tendiendo a 0 de 0 sobre h. Esto da 0. Da 0 directamente, no hagamos más cuenta. ¿Qué significa?
que la derivada de una función constante es igual a 0. ¿Sí? Ok. Después veremos algunas propiedades de la derivada, de suma de funciones, de productos de funciones, porque una función uno la puede pensar de distinta manera. La puede pensar como suma de dos funciones más sencillas. Por ejemplo, si yo tuviera que f de x es igual a más x a la r, yo podría pensar que esto es igual a una función cualquiera, una función, no se me ocurre el nombre, una función g de x más una función p de x. ¿Sí? Después vamos a ver que la derivada de la suma de funciones es igual a la suma de las derivadas. Eso es lo que vamos a ver después en módulos posteriores. Pero nosotros ya sabemos, si a es una constante, que sería mi función g de x, la derivada sería 0, más la función p, la derivada de la función p sería igual a r por x elevado a la r menos 1. En definitiva, la derivada de esa función quedaría como r por x a la r menos 1. ¿Por qué? Porque la derivada de una función constante es 0. Y esto estoy pensándolo como suma de funciones. Aprovechamos para hacer algún ejemplo. Si f de x es igual a 3 más x elevado a la 1 medio, la derivada f' de x sería igual a la derivada de 3 de una constante 0 más la derivada de x a la un número r es el número r, que sería 1 medio, por x a la 1 medio menos 1. Entonces la derivada de x sería igual a 1 medio multiplicado por x 1 medio menos 1, estaría dando 2 por 1, 2, negativo, menos 2 más 1, te quedaría en menos 1, a la menos 1 medio. ¿Está bien? A la menos 1 medio. Esa sería la derivada de esta función. Pueden probar con otras funciones. Por ejemplo, y igual a 3 más x al cuadrado menos 4 por x al cubo. El ejercicio sería cuánto vale la derivada de esa función y. Otra función podría ser igual a 5 medios por x al cuadrado menos 3. ¿Cuánto vale la derivada de esta función? Bueno, practiquen esto, vean si pueden tener la solución. Son derivadas muy sencillas, de la forma y igual a x a la r, cuya derivada es r o la constante que multiplique por r por x a la r menos 1, etc. Acá ya que estamos agregamos que cuando la función es una constante, la derivada ¿cuánto valía? 0. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la atención.